El otro día leía una cosa que se está hablando mucho de Mercosur ahora, ¿eh? Y yo me quedo que Mercosur, más que una amenaza, es un miedo que tenemos ahí. He leído cosas de Mercosur, se habla mucho de ello, eso, los estándares de calidad en un sitio y otro y tal, ¿no? Entonces, y después he leído también que el pacto, vamos, el problema no es Mercosur, que el problema puede ser a veces el Pacto Verde Europeo, que citaba Rubén antes. O sea, que a lo mejor igual nos hemos, no sé, pasado un poquitín de frenada en todo esto. No quiero decir que esto no sea importante, que es muy necesario. Suscribo, bueno, tenemos de los años 90 los códigos de buenas prácticas agrarias, ¿no? Que Juan Ramón citaba el otro día. Juan Ramón está aquí, es jornalista de La Voz de Galicia, colaborador nuestro, y bueno, y citaba el otro día, bueno, pues eso, una información con la que está cayendo, lo que está lloviendo, todos los problemas que tenían ahora las explotaciones, las ganaderías, ¿no? En los últimos, por lo menos ahí en Galicia, de los últimos 100 días llovió 70, citaba él, ¿no? Y además de una manera generosa, ¿no? Eh, entonces, bueno, me quedo también, o sea que el tema está ahí, el Pacto Verde Europeo, que a lo mejor hay que mitigarlo un poco, pero eso no es óbice para que todas estas prácticas, todos estos temas transversales y globales, que los consideremos. Eh, y luego que yo creo que hay que trabajar, y aquí hay, bueno, ganaderos, productores ya, y muchos jóvenes que tienen proyecto de incorporación. Yo digo que estos son la punta de lanza. De la innovación rural. La innovación rural es hacer las cosas bien. O sea, no es, bueno, sí, hacer las cosas bien aplicando pues todo esto que estáis investigando, ¿no? Entonces yo creo que hay que incentivar, ¿m? O sea, hay que recomendar, hay que orientar, hay que trabajar, hay que asesorar y después económicamente también. O sea, que lo decía Alberto, me parece que antes, o sea, cuando nos van las cosas al bolsillo, pues espabilamos. Nos entra mucho mejor, ¿no? Sí, no, y a veces que se va a una política a veces muy sancionadora, ¿m? Con lo fácil que es motivar positivamente, ¿no? Entonces, bueno, son más que preguntas, yo creo que son comentarios y abrir el tema del Actis, pues bueno, que este proyecto interesante, que bueno, yo creo que hay que seguir desarrollando y hay que hacer mucha pedagogía en todo esto. Explotaciones cada vez son menos, más competitivas y tienen que ser, o sea, competitividad, eficiencia, bueno, yo creo que van parejas, ¿eh? Y luego el relato. Yo creo que hay que trabajar mucho ahí. Primero tener el dato y después el relato, ¿no? Pero hacer las cosas bien. Hombre, y después los centros de formación tenemos que estar muy en conexión con vosotros y vosotros con nosotros. O sea, no solo puede montar, pues bueno, la industria láctea por su cuenta. Como se quede sin ganaderos, pues va a tener un problema. Claro, ese es uno de los debates que tuvimos estos días, cómo este proyecto está contemplado desde el punto de vista cooperativo. La figura da GACA como Asociación Gallega de Cooperativas Agrarias, CAPSA CLAS como el concepto que tenéis y CLUM, ese concepto que veíamos, ¿cómo van a afrontar esto? Esto en unas empresas mercantiles no habría esta reunión, porque no tienen la relación tan potente con el ganadero. Aquí estamos hablando de una mejora integral. No me imagino, yo soy de Villalba, Lactalis hablando de algo así, porque no, el ganadero no es suyo. Por eso muchas de las herramientas, ahí si quieres también Luis, lanzamos la pregunta, pero también ya la lanzo yo, ¿cómo van a hacer empresas industriales o qué intereses tienen sobre las herramientas? Tú que trabajas con ellos, a diferencia que puedes ver aquí, que la cooperativa te pide estrategia seguro o que trates al ganadero para ilustrarlo, ¿cómo está, qué está haciendo el mundo industrial? ¿Qué tipo Sí. de herramienta quiere? Ayer hablábamos de Kogan, que los chicos de Fonteboa ni la daban usado. Chavales jóvenes, con tiempo, que llevaban una mañana entera y que no funcionaba. ¿Cómo le vamos a meter a un ganadero? Igual las industrias mercantiles prefieren eso, 4 datitos, y entonces ahí dejo que acabe Luis, pero ya lanzo yo mi pregunta. Esto lo que dice Hugo, bueno, era otro grupo, eran chavales de segundo de producción Sí. agropecuaria que fueron los que participaron en CLUM. Esto lo están trabajando desde otra perspectiva, ¿no? No, bueno, yo lo que he dicho, o
O sea, que aplicar esto, incentivar al ganadero, el ganadero, podríamos decir que es es un elemento estratégico, y puede estar en peligro de extinción. O sea, que hay que apoyar, bueno, desde distintos frentes, ¿no? Bueno, incentivando lógicamente, pues bueno, aportando soluciones, ¿no? Yo creo que a través de la formación, innovación, formación continua, ya sé que cuesta moverlos, ¿no? Pero bueno, hay que aplicar estrategias de animación, ¿eh? Y hay que, bueno, pues eso, formación de base a través de la FP y todo esto, y después una vez ya incorporado, pues bueno, hay que seguir. Y ahí tenemos un campo tremendo y una responsabilidad. Sí, y Bueno, para... Sí, sí. Y vamos, yo creo que los jóvenes lo tienen, estas generaciones nuevas cada vez lo tienen más claro y más interiorizado, ¿no? Y da gusto que vengan aquí y poder compartir con ellos también, ¿no? Ojalá también nos compartieran sus inquietudes, ¿no? Con preguntas, lo que sea, ¿no? Pero también a mí me gustaría como matizar una cosa simplemente y es el tema de los incentivos, ¿no? Y es que la Comisión Europea se está planteando dos vías de incentivar, ¿no? La vía clásica es la que veíamos a través de la PAC, es decir, incentivamos solo hacemos una práctica y esa práctica, si la cumple el ganadero, le recompensamos, ¿no? Y también se está planteando la segunda vía, que es la vía de los resultados. Es decir, voy a incentivar si veo resultados de mejora. Es decir, si cuando establezca una metodología y todos asumamos esa misma metodología y cada región tenga su línea base, todo aquel que esté por debajo o vaya evolucionando a disminuir, se le va a ir recompensando. Y también creo, y que me corrija Alejandro, creo que es el enfoque también que está adoptando el sector privado, ¿no? Es decir, contabiliza emisiones y según se van reduciendo, va recompensando, ¿no? Entonces hay dos modelos, por práctica o por resultados. Sí, que para mí el público va más lento. La procesadora láctea más grande de Francia perdió su contrato el año pasado con Carrefour. Entonces, y lo perdió porque no midió su huella de carbono y porque no tiene un planteamiento de reducción. Entonces, ¿qué le hubiese costado más a esa procesadora láctea? ¿Dar un incentivo a sus ganaderos o haber perdido el contrato, ¿no? Entonces vemos que la alarma principal viene del sector privado. Nestlé, Danone, Lidl, Carrefour, aquí en España al campo, bueno, el campo en Francia igual. Entonces hay una demanda del sector privado que es más urgente y que requiere inversión. Lamentablemente, lo ideal sería que el supermercado también aporte para esto, ¿no? Pero toda la presión está cayendo en la cooperativa y en la procesadora, lamentablemente. Pero vemos cómo la respuesta que se está tomando para asegurar esos contratos es incentivos de sostenibilidad. Carver en Irlanda, Friesland Campina en Holanda, Arla en Dinamarca, en España dos procesadoras lo van a hacer este año. Entonces vemos cómo se está moviendo de ese lado, porque a mi parecer no se puede depender simplemente de incentivos públicos, sino también tiene que venir del sector privado, desde el consumidor, desde el mayorista, el supermercado hasta que venga. Dijiste un comentario y muy rápido la respuesta. Lo de Mercosur es un tema complicadísimo. Yo soy ecuatoriano, Ecuador no es parte de la Mercosur, pero bueno, sé de primera mano lo que sucede en Sudamérica. Las ganaderías ahí son muy responsables, pero no tienen las directivas que tienen aquí. Nadie les está exigiendo que traten sus purines, nadie les pone límites de fertilizante químico, nadie les pone límites de vacas. No hay el mismo campo de juego, no se juega con las mismas reglas que en Europa. Entonces, que de repente traigas carne de Argentina o traigas carne de Brasil sin tarifas o con un precio que sea muy competitivo, cuando no le estás pidiendo las mismas exigencias, es contraproducente, es conflictivo, polémico y podemos hablar de esto durante 8 horas, ¿no? Pero ahí se tiene que ajustar, se tiene que poner una tarifa para esto, hay que dar incentivos públicos al ganadero, no se puede esperar que con diferentes reglas del juego compitan en el mercado de la misma manera, ¿no? Pero por suerte no soy político, entonces no tengo nada que ver con esto, pero simplemente para comentarlo. Ramón, ¿vas a preguntar algo? ¿O te obligan a Y hay allí preguntar algo? también otra, y hay un chaval también quiere preguntar. Pero digo por dar también peso a la parte asturiana, para que también podamos preguntar por... Has dado el marrón, ¿no? Sí, sí. ¿Se oye? Sí. Sí, yo creo que sí. ¿Sí o no? Sí, Sí. ahora sí. Vale. Yo creo que aquí el protagonismo tiene que tener los chicos de Fonteboa, que nos encantaría
ahora o más tarde escuchar qué es lo que piensan sobre esto, ¿no? Yo tengo una consulta, una duda, seguramente para Alejandro o para Alberto. ¿Vale? Una de las conclusiones del estudio pues, puede ser que, o de las estrategias de mitigación, ¿vale? Bueno, pues utilizar proteínas alternativas, ¿vale? Unión Europea de proximidad. La estrategia sería igual. Sé que el trabajo se ha desarrollado estos últimos años y ahora vamos a mirar un poquito más hacia adelante, ¿vale? La estrategia sería la misma en el momento en el que toda la soja que entre en España, o sea, en la Unión Europea, sea de zona no deforestada. ¿Sería la misma estrategia? Eso por un lado, ¿vale? Y por otro lado se habla de eficiencia. Los ganaderos gallegos, asturianos y la cornisa cantábrica son muy eficientes. Podemos estar hablando, efectivamente, que puede estar dirigido para aquellos que necesitan, pues no sé, voy a exagerar, 500 gramos de concentrado por litro de leche, pero hay muchos ganaderos que utilizan una cantidad de concentrado muy bajita y con producciones muy altas, ¿no? ¿Para ese grupo la estrategia es la misma o es diferente? Y luego, y la tercera y acabo, ¿dónde está el límite? Supongo que tiene que haber un límite. Sé que bueno, hay una parte que puede ser de compensación con superficies agrícolas o forestales, pero en lo que es la producción de leche, ¿dónde tenemos el límite? Porque estamos hablando de cero emisiones, pero bueno, eso no sé si es imposible, pero sí muy difícil. ¿Dónde tenemos el límite hoy? Gracias. Para hacer 5 doctorados, esas preguntas. La primera me gustaría abordarla, que es el tema de la soja no deforestada. Para mí hay que independizar un poco las estrategias de mitigación de las procesadoras y de las cooperativas de lo que esté pasando con la soja, por dos partes. La primera es demasiado frágil y demasiado inestable cómo se contabiliza la huella de carbono de la soja. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Te enlazas con una base de datos reconocida y sacas cuál es el factor de emisiones de la soja. El año pasado era 3 kilogramos de CO2 por el kilogramo de soja que entra a España, que es el balance aduanero. Viene una parte de Estados Unidos, otra parte de Brasil, otra parte de Argentina. Este año se actualiza y se reduce de 3 a 1.5. Yo veo ese dato y digo, ¿cómo puede ser una estrategia de mitigación? ¿Cómo puedo tener confianza en la huella de carbono si de repente cambia así? Y cambia así. Hay sus razones y hay sus motivos, pero es muy frágil lo que está sucediendo. Y después, si ya tienes soja que viene de origen no deforestado, tienes dos variables. Primero, la soja está súper barata ahora, o no tan cara, digamos. Entonces, ¿cómo puedes tener un alimento alternativo que te compita en precio con eso? Y si quieres tener un alimento alternativo que te compita con eso, lo vas a tener que producir a un nivel en el cual te va a poder reemplazar la soja que está en el país. Ayer había mencionado cultivar soja en España. Bueno, sí, pero seamos realistas. ¿Cuántas Españas tenemos que tener para cultivar la soja necesaria para alimentar a los animales de este país? Entonces, yo me independizaría un poco de eso, también porque no es tan fácil reemplazar soja con algo más. La colza es un buen componente, pero independizaría un poco las estrategias. A mí me gustaría matizar una cosilla nada más. El tema de cómo se calcula, ¿no?, la soja. Ahí estos últimos días pues hemos ido otra vez a revisar estas metodologías para cerciorarnos de lo que hacíamos, ¿no? Yo, por ejemplo, en la base de datos que utilizamos nosotros, que creo que es distinta a la que utiliza Alejandro, se calcula con toda la deforestación que ha habido en los últimos 20 años en un país, como puede ser Brasil, se divide entre el total de los cultivos, ¿no? Y se hace un promedio, de manera que tengamos del total de deforestación, cuánto se puede atribuir a la soja, cuánto se puede atribuir a X cultivos, incluso aspectos madereros, ¿no? Creo, y coincido con Alejandro, que hay margen de mejora y hay que, de alguna manera, refinar esos cálculos, ¿no? Ahora esas bases de datos tienen esos factores de emisión asociados, pero bueno, aunque hay un trabajo científico que respalda esto, creo que hay una parte de mejora en ese aspecto, estoy de acuerdo. Es muy inestable, es súper inestable. Sobre la segunda pregunta, mi opinión es, si el ganadero hace 10 años ya comenzó a dar urea protegida, ya es súper eficiente y tiene una huella de carbono de 1,
porque aparte tiene una administración de purines espectacular. No le podemos pedir que reduzca un 15% cuando lo comparamos a un ganadero que todavía no ha implementado esas prácticas. Entonces, no se puede pedir lo mismo al ganadero ya sostenible, o no lo llamaré sostenible, al ganadero eficiente, no se le puede pedir lo mismo que a otro ganadero, ¿no? Entonces, ahí los incentivos también van a tener que reflejar el trabajo que se ha realizado antes. No sé si tienes algún comentario al respecto. Sí, si pudiéramos certificar que la soja que se importa no está asociada a deforestación, pues considero que deberíamos cambiar entonces la estrategia que hemos planteado, ¿no? Tendríamos que enfocarnos en otros aspectos, ¿no? Y el tema, la pregunta clave que has hecho, ¿no? Es ¿dónde está el límite, ¿no? ¿Se puede tener una ganadería cero emisiones? No lo sé, podemos tener estrategias que reduzcan mucho, pero igual sí que tenemos que marcarnos un máximo, ¿no? También, porque la presión no puede ser infinita. También creo que es una pregunta abierta a debate. Creo que es la primera vez que me hacen esa pregunta y la verdad que me la anoto porque hay que hablar de eso. Creo que puedes tener cero, pero vas a tener que tener un sistema orgánico y la producción de leche va a disminuir considerablemente en las ganaderías y en el país. Y cuál es el límite es sumamente complicado, ¿no? Pero creo que si se va a la par de las diferentes directivas, como pueden ser las públicas como CSRD o en general las de Pacto Verde, y también se complementa con la parte privada, como puede ser Science Based Targets o diferentes iniciativas para mostrar acción, creo que eso ya es un seguro que se puede tener, pero la exigencia va a estar. Pero estamos hablando de compensación. O sea, no podemos reducir a cero, ¿no? No, reducir a cero imposible. Si está, en orgánico si lo comienzas a considerar, pero reducir a cero tienes un biodigestor anaeróbico que le estás poniendo pasto y purines y estás invirtiendo millones de millones de millones en inyectar electricidad. Son escenarios irreales. Pero sí, si le sumas compensación podría ser, pero solo en el orgánico yo considero que en el convencional eso no va a suceder. Ahí tendríamos que, y cambio ya, perdón, y ya cambio para la siguiente pregunta, gracias. Simplemente creo que puede ser, cuando se hablaba en España de que no había paro, con un 10%. Podemos considerar una ganadería cero emisiones cuando llega a unos umbrales que sea imposible bajar. Digo que el sector tenemos que pelear, por eso la guía blanca que presentaremos va también de estas preguntas, de ahí te daba el micro. ¿Qué tenéis en la cabeza? Eso nosotros está todo grabado, lo apuntamos, porque son reflexiones que hay que llevar arriba. El sector podemos considerar cero emisiones, un 10%, o una ganadería con 50, o sea, con 0,5 ya puede ser cero emisiones, porque no ha bajado más. Es una pregunta súper inteligente. Tendremos que apuntarla. Le voy a dar la palabra también a un compañero de Fontebón, Chavalín, el líder del grupo que tenemos ahí en el foro. A ver, sorpréndeme. Bueno. En castellano, por favor. Sí. Mi pregunta es que, bueno, en las diferentes exposiciones que han hecho los ponentes y temas que habéis tratado vosotros, se ha andado mucho en qué apartados de la ganadería producen más huella de carbono, pero me gustaría que dijerais qué soluciones prácticas y eficientes puede aplicar el ganadero o las cooperativas que no supongan un efecto negativo en su economía, porque, bueno, ahora mismo en Galicia, pues se está en una situación buena de márgenes, pero no siempre ha sido así y se prevé que haya una pequeña bajada de los precios. Entonces, me gustaría que no vaya condicionado la mejora en reducción de emisiones con lo que se refiere a costes. Y también me gustaría añadir que el ganadero sí que no es el que tiene esa producción de emisiones, creo que es el que puede reducirla en su entorno, pero no es el que las produce directamente. Y que intentar que él sea el que reduzca todo es un poco inviable, porque como hablabas de la soja, por ejemplo, no está tanto en su mano reducirla y veo un poco inviable cubrir toda la demanda de manera local. Entonces, me preguntaba por ahí. Inviable e injusto. ¿Por qué le vamos a pedir que se ponga la capa al ganadero y se sacrifique sus márgenes para reducir las emisiones? Tenemos que trabajar toda la cadena de valor. Sobre tu primera pregunta, si descartamos la parte de eficiencia que ya se realiza orgánicamente, hay un montón de productos que se vienen que son muy alentadores. Atrás tuyo tienes a Sergio, que trabaja para Oltec, que tiene un producto que se llama Agolín. Es un aceite esencial que viene a partir del cilantro, entre otros ingredientes,
Y si le das a la vaca en una dosis muy baja, reduce las emisiones de metano en un 5% y al mismo tiempo te ayuda a producir leche. Tremenda propaganda que te dice Sergio. Pero lo mismo pasa con Silver de Cargill, por ejemplo. Y en la parte de los purines, hay unos... Ayer le diste una hostia a Nutreco. Bueno, con Nutreco también trabajamos, Ah. pero de Nutreco también tienes algunos ingredientes. Hay diferentes desarrolladores de productos los cuales te ayudan a reducir las emisiones, pero al mismo tiempo te ahorran dinero y te ayudan a ser más eficiente. Actisap de Fileo, hay muchos productos que se vienen. Sin embargo, hay algunos desafíos. La parte económica son productos que funcionan y que te van a ayudar a ahorrar dinero, pero es la parte de yo he estado manejando mi ganadería de la misma manera los últimos 30 años y ahora me dices que tengo que dar agolín, por ejemplo, y ahora me estás diciendo que pongo un aditivo en el tanque de los purines. Es un desafío en el cual ahí ya se tiene que trabajar más a nivel de procesador o de cooperativas, desde esa transferencia de conocimiento de productos completamente nuevos que asustan porque no se han hecho antes, pero que tienen beneficios muy buenos. Cuando el ganadero conversa con otro ganadero que ya lo ha implementado, lo va a hacer porque son productos muy buenos. Sí. Bueno, yo quería igual decir que, claro, no se le puede atribuir, ¿no?, toda la huella de carbono al ganadero. Eso creo que lo hemos repetido hoy en varias ocasiones, pero sí que cómo se diseña la granja, cómo se piensa la granja, y yo no soy ganadero ni mucho menos, yo no he tenido una ganadería nunca y podría aprender muchísimo de vosotros, eso hay que decirlo con humildad. Nosotros trabajamos con datos, pero los que estáis al pie del cañón sois vosotros, eso por descontado, ¿no? Pero sí que una de las cosas que nos damos cuenta es que cómo se piensa la ganadería puede afectar a todas las emisiones, ¿no? Y cómo se diseña la ración o cómo se diseña la aplicación del purín, ¿no? Y eso sí que ocurre en la granja, ¿no? Entonces, pues bueno, en una de las medidas prácticas que consideramos es, bueno, no se puede aportar toda la proteína de origen local, pero a lo mejor sí que se puede ajustar la cantidad de proteína, ¿no? Entonces, eso puede suponer un ahorro de costes a la vez que puede suponer una reducción de emisiones. Última pregunta. A ver si te dan voz ahí. Llevamos aquí micro. Mientras colocan la pregunta del chico, ahí Gregorio, lo que te decía, amigo, de que la eficiencia de la ración, te lo decís, no es gastar más, al contrario, es esa fórmula de ajustar y balancear las dietas, acabas ahorrando. Bueno, mira, yo vengo de una zona de Galicia, de Mazaricos, que estamos en una producción de leche, bueno, de las zonas más productoras de leche de Galicia y de España. Con respecto a la huella de carbono, ¿qué me podéis decir de las granjas intensivas a las extensivas? Porque si hablamos de eficiencia, la producción de leche en una granja intensiva creo que es muy alta. Sí, a ver, por ejemplo, los modelos que hemos tratado nosotros son ganaderías todas muy parecidas. Un régimen intensivo en estabulación. No hemos visto en estas ganaderías, no tenemos extensivas, eso son todo intensivas, ¿no? Claro, la eficiencia en una ganadería en intensivo es muy alta y está muy controlada, ¿no? Pero bueno, hay que ver también otros factores, ¿no? Hay que ver también el factor social, el factor territorio, cómo se gestiona ese purín, cómo afecta a las aguas, ¿no? Por ejemplo, aquí no se habla de nada de contaminación de aguas, ¿no? O sea, aquí solo estamos hablando de huella de carbono, de gases que hay en la atmósfera. ¿Qué pasa, no?, con los acuíferos y los ríos cuando tenemos una ganadería que concentra todas las deyecciones en un punto, ¿no? O sea, esto es lo que decía Rubén, es que cuanto más nos alejamos, más vemos que tiene varias dimensiones esto, ¿no? Aquí estamos viendo con hipermetropía el carbono. Sí, creo, y opino igual que Alberto, es difícil de caracterizar. Dato de color, la huella de carbono promedio de una ganadería irlandesa es 0.9, la huella de carbono promedio de una ganadería española, considerando todo cornisa cantábrica, Andalucía, Cataluña, es 1.25, 1.3. Pero ahí estamos hablando de un extensivo, en el cual 95% de lo que consume el animal viene de pastos o de forrajes, ¿no? Entonces, sí que el extensivo es produce menos, pero también consume menos pienso. Entonces, dependiendo del origen, va a cambiar. Tiene diferentes grises, pero blanco-negro, el pastoreo generalmente
a ese nivel de extensión como el irlandés, tiene menos huella de carbono que el intensivo. Por ejemplo, en la carne hemos visto que ocurría un poco inversamente, ¿eh? Por ejemplo, hemos visto que cuando hablamos de producción de carne, la ganancia de peso en producción intensiva es otro sector, ¿eh? Hablando de otras cosas, ¿no? Pero claro, la eficiencia en la ganancia de peso, y eso es lo que hace alta digestibilidad alimentaria, baja el metano, sube el de la soja o el del concentrado, ¿no? Entonces, sí, en lácteo, yo no he trabajado mucho en extensivo, pero sí, suscribo un poco lo que ha dicho Alejandro. Vale, Hugo, pues haces la intro a lo que va a venir después y nos das 5 minutos de Sí, descanso. después haremos una dinámica muy sencilla para 3 preguntas que van a ir dentro de la guía blanca, en ámbitos de financiación, de normativa y de qué necesitamos de la administración que no sea financiación, ese apoyo externo que estamos diciendo para quizá hacer esa estandarización de lo que necesitamos. Ahora simplemente vamos a hacer un descanso de 5 minutos para ir al baño, para descansar, el que quiera fumar, alguna llamada. Volvemos, nos vamos a poner por grupos que los hacemos así heterogéneos y uno de cada grupo, como hacen en Fonteboa, será el líder y a través del QR en Mentimeter contestaremos. Como no tenemos mesas ni podemos hacer esa mezcla, nos juntaremos por zonas, un líder comenta y salen sus resultados en la pantalla. En base a eso, pues volvemos a discutir y todas esas reflexiones que tenía Ramón o que estamos compartiendo tecnólogos, ganaderos, asesores, otras empresas, pues formarán parte de esa guía blanca, que yo no sabía que se llamaban guías blancas, Rubén. Pero es la forma en la que tú te comunicas con la administración cuando les haces sugerencias y recomendaciones. Es una guía basada en vuestras opiniones, en la que ya estamos acabando, incluso tenemos periodistas, que también no te vi, perdona, y tenemos también el periodismo, que es clave en el papel de comunicación. Cual, eso. Descansamos 5 minutos, volvemos antes Y de le damos un aplauso, por favor, a Alberto y Alejandro, que llevan aquí 1 hora.
Sí, sí. Vamos sentándonos, por favor. Venga. Así respetamos horario. 2:15 acabamos. Los que estáis desde casa también podemos participar, aunque nos veamos. Vamos sentándonos, venga. Vamos sentándonos. Hacemos grupos por líneas, o sea, no hay ningún grupo mínimo. Como aquí no podemos mover las sillas, os colocáis en estos 4, podemos hacer grupos heterogéneos. Lo que sí que voy a pedir que uno de cada grupo sea el líder. Esa persona es la que, a través de Mentimeter, el QR con el móvil, ahí accedemos y comentamos el debate. Vamos sentándonos, por favor. Antes de nada, claro, importante. Esto ya quédate con ellas. 2. Que lo que esté firmado. ¿Eso de cuándo es? Es todo. Vale. Vale. Vale, perfecto. Vale. Os voy a ir pasando. A los que no firmasteis, necesitamos que como hacemos en todas las ediciones, se vayan firmando. Son 2 hojas de recibí de material y que estuvisteis aquí. Os voy a pedir que firméis. Lo vais pasando también. A medida que se acabe la hoja de ese punto, una recibí. Firmades, por favor, nesta xa. Se se acaba, métedelo aí. E despois, o siguiente, valo pasando, vale? Aí hai un boli na bolsa, vale? Sí, firmas en las 2. Vale, pues empezamos. Hacemos grupos. Acordaros, aquí, por ejemplo, las chicas podéis hacer 2 grupos. Y vamos a trabajar sobre el Mentimeter. Ese QR, por favor, escanearlo ya. Los líderes de cada grupo que escaneen lo podéis escanear todos. Lee. ¿Dais entrado, por favor? Uno de cada grupo. David, tú aquí les ayudas, ¿eh? Tú eres el líder de este grupo. Tú eres el líder de este grupo. Por ahí arriba, Luis, con tu gente, por favor, gente Mazaricos. ¿No hay? Sí, que hay internet. No. ¿No tenéis internet? Yo tengo, ¿eh? Venga, que voy a cambiar ya para las preguntas. Escaneamos el QR, por favor. Aquí la putada es que no se pueden mover las mesas ni las sillas. Si no lo hacíamos más. La tecnología nos tiene... ¡Listo! A ver si me cambia la presentación los amigos. Ahí, muy bien. Por equipos, ahí tenéis ya un equipo hecho. Multidisciplinar, perfecto. Multicomunidad, Madrid-Asturias, perfecto. Ahí tenemos a Antuña en la sección senior. Perfecto, ese grupo. Tenemos los chavales con los profes. No, Sergio. No, hacer grupos más heterogéneos. Chavales pueden ir solos. Veterinarios. Bueno, vades todos en una comuna. Bueno, no me importa. Aquí ven a primera pregunta, perdón. ¿Qué dificultades tenemos para adaptarnos a la normativa existente? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Primero reflexionáis y luego escribís ahí. A nivel normativa, llevamos durante todo este año quejándonos de las normativas, decía muy bien Alberto, somos el sector más regulado. Enfocarlo, por favor, a sostenibilidad y huella de carbono. ¿Qué nos quejamos al Ministerio? Esto va para la guía blanca. ¿Qué dificultades tenemos en cuanto a normativa? Puede ser conocerla, desconocimiento. Ahí está, ese debate interno. Y el líder es el que comenta ahí. Hacer debate y me decís. Venga. Bloque de normativa. ¿Aquellos 2 chicos? ¿No tenéis grupo? Pues pegaros a un grupo, por favor. Aquí todo el mundo debate, venga. Bloque normativa. Raquel, tú no tienes problemas con la normativa, ¿no? No. No, desde multienfoque. Técnicos, asesores, porque así se enriquece. En lo que saquéis de aquí en conclusión puede haber 2 o 3 conclusiones. Me las pegáis ahí.
Podemos hablar de incoherencias, falta de adaptación al territorio, la normativa no refleja lo mismo en Madrid que en Asturias. A ver qué conclusiones sacamos. Este es un buen momento. Es justo. Aquí es ese. Ahí, ¿estáis escribiendo ya? Vale, que aún no se ve en el mente. Hay que darle a enviar. Ah, aún no le disteis enviar. Vale, vale. Mejor, mejor, mejor. No destapéis. Sí, bloque, sí. Intentar condensarlo, porfa, en... Dificultades. No conocen la normativa, asesoramiento en puntos prácticos y nutrición de suelos. Guía de buenas prácticas. En condensado. Explicar un poquito más, si queréis. Bueno, yo luego os preguntaré. Uy, uy, uy. Aquí aún hay más tostón, ¿eh? Está bien. Estas son las reflexiones que buscamos. Acabar. No hay prisa. Vamos a dar 10 minutos por bloque. David, ¿vosotros acabasteis? Bien, perfecto. Acabasteis, chicos. Seguro que hay más. Igual podemos... Igual tiene que desde arriba... Mira si hay más hacia abajo. Hacer scroll para abajo. No deja. Ahí vienen, ahí estamos. Están llegando. Sí que debe haber problemas de igual de velocidad. ¿Algún grupo que falte? Estamos todos ya. Esto es imposible contar. Sí, claro, 21 personas bajaron la aplicación, pero solo escribe el líder, porque si no sería... Ahora me entendéis, ¿no? Vale, damos para arriba, por favor, para que se vea desde todo. No quiero molestar. Bloque de normativo. ¿Qué le vamos a comentar? Si queda alguna reflexión o alguna repetida, lo analizamos. Conocer la normativa. Claro, hay mucha dificultad en conocer las normativas. Los tecnólogos, esto, donde está Alejandro por ahí, es clave también que la tecnología esté actualizada con la normativa para que el propio software, la propia metodología, ya sea la normativa en sí misma. El asesoramiento en puntos prácticos de actuación, la nutrición de los suelos y la guía de buenas prácticas. Creemos todos, ¿estamos de acuerdo? Vamos a ver si el resto de grupos pusieron lo mismo. Plazos de tiempo cortos y proporción de herramientas muy débiles. Importante para los de las herramientas. Ojito. Realización de nuevas inversiones, cambios en el manejo, resistencia a los cambios, terreno inadecuado, minifundio. Seguro que fue alguien de Galicia. Estamos en el bloque normativo. La normativa debe seguramente, lo que quieren decir, ojo, que me obliga a cambiar cosas. Es importante esta reflexión. Mirad, estamos en el bloque normativo, Rubén. Y ya, ¿dónde vienen las principales demandas? Dificultades, desconocimiento y falta de acceso. No hay diferencias de tipología de ganaderías a lo largo del país. ¿Alguien quiere comentar esto a nivel de tipología de... ¿Alguien de...? Porque sí que hay diferencia entre tipologías. De hecho, este nuevo reglamento creo que solo afecta a 119 granjas, decían ayer. El reglamento que entra en vigor ahora en marzo solo es para las macro granjas. Bueno, que penséis esto para mí me da mucha información. Porque es que necesitamos divulgar más. Sí que hay diferencias en normativa por granja.
Heterogeneidad entre ganaderías, burocracia, o sea, las ganaderías son muy diversas, por supuesto, burocracia, menos carga, las normativas tienen que ser adecuadas a cada territorio. Importante, hablaba ahora Rubén, incluso las comarcas o la gente de Mazaricos, no es lo mismo Mazaricos que Atarrachá, que el sur de Lugo, tiene casuísticas diferentes en cuanto al agua que hablabais, en cuanto al manejo, en cuanto a los forrajes, en cuanto a lo que produce allí el maíz. Estoy seguro que hay que adaptar también no sé si es en la toma de datos o en cómo se mide, para no machacar a unas zonas en relación a otras. Burocracia, otra vez, carga excesiva al ganadero, asumir el trabajo de oficina, dificultad a la hora de implementar cambios, falta de formación, tiempo y heterogeneidad. Creo que todos vamos en el mismo punto. Costes económicos administrativos, implementar sistemas nuevos e innovadores supone costes notables. Aquí paro. Le voy a preguntar a Rubén. Rubén, ¿supone costes hacer cosas innovadoras? ¿O eso es buscar un ROI, un retorno, y es mejor que esas cosas innovadoras pasen a formar parte de la forma en la que trabajas? Hay que ponerlo, hay que encender. Sí, estoy. Pero todo eso, porque a los chicos, preguntaba mi colega, que todo lo que hay que hacer nuevo parece que es un gasto. Y posiblemente en el principio lo sea. Pero ahí puede estar la diferenciación. Bueno, cuando trabajas en innovación siempre hay que distinguir dos tipos a grandes rasgos de innovación, ¿no? Una innovación muy vinculada a la mejora continua, y la mejora continua yo pienso que no es gasto nunca, ¿no? Es decir, cuando tú implantas un ciclo de mejora continua con unas nuevas metodologías o una tecnología muy demostrada para eficientar tu proceso, pues es lo que yo digo que es innovación de ROI. Es decir, tú tienes que hacer tu cuenta de explotación al año siguiente y decir, oye, yo invierto en esta mejora de innovación y esto tiene un resultado en términos de reducción de costes o de ganancia en resultado final, ¿no? Entonces, esa innovación, si la haces bien, considerar que es un coste, no. Esta es una respuesta para ti. La innovación, si la haces bien, no es coste. Ahora bien, hay otro tipo de innovación sobre la que trabajamos también, que por el principio es un coste. Es decir, tú tienes que pagar una serie de activos, de gastos de personal, de herramientas tecnológicas y tal, y tú no tienes claro eso a dónde va a ir, en una reducción de costes o en una generación de ingresos, ¿no? Que es lo que yo llamo que es innovación de TIR. ¿Por qué le llamo de TIR, no? Desde un punto de vista financiero tienes que verlo como si hicieras una inversión riesgo, ¿vale? No te va a repercutir al año siguiente en términos de retorno, ¿no? Lo que tú estás haciendo es contemplar posibilidades futuras. Es decir, en un ciclo de adopción no tan sencilla de esa innovación, pues la herramienta de un software que se está desarrollando, la aplicación de una nueva biotecnología, la aplicación de una metodología que no está del todo demostrada para tu tipo de granja, que igual está para otra, pero no para la tuya, son contextos de innovación más inciertos, ¿no? Entonces, ahí es donde también lo público tiene que estar y financiar para que podamos sentirnos incentivados en hacer una curva de aprendizaje sobre esa innovación, ¿no? Entonces, al cabo de años, no de un año, al cabo de años, tú haces la adopción de la tecnología, haces la adopción de la innovación y entonces sí, repercute en mejora continua, reducción de costes, mejora de margen. Pero hay que distinguir siempre cuando hablamos de innovación dónde estamos y cómo tenemos que desde el punto de vista financiero tratarla. Vale, pues eso es un poquito lo que se ve desde CAPSA, a esas dudas que tenemos. Daros cuenta que hablamos de sistemas nuevos e innovadores, lo llevamos a normativa y a coste. Cambio de percepción, los que sois jóvenes. ¿Y si eso es lo que te va a dar la ventaja después en el futuro? Y la herramienta en la que inviertes luego es la que te hace diferente, o que te paga más la leche, o que mejoras tú, o que es una metodología dentro de la granja, o bueno, cada uno en nuestra área. Pero, sobre todo yo lo llamo la atención por eso se fue la señal, ¿o qué? Fui yo. Sobre todo porque está dentro de, si os fijáis, en el bloque normativo, que esa es mi sorpresa. Y no en el bloque económico, a ver si carga.
Carga, amigo. Porque el siguiente bloque va a ser el de financiación y apoyo económico. Entonces lo vamos a ligar, ¿no? Desconocimiento de la normativa, costes económicos, lo mismo, incertidumbre, falta de reconocimiento de productos, recoger opinión de los sindicatos, la gente que redacta esto debe informarse más sobre la situación actual, facilitar trámites e incentivar, que es lo que estamos haciendo aquí. Llevaremos a esa gente que legisla todas vuestras conclusiones. La parte de facilitación de esa información. Dale para abajo, por favor, amigo. Así vemos estas últimas, por no dejar ninguna sin comentar, porque puede haber alguna respuesta que sea importante. Déjanos ver lo último, lo que está más abajo, por favor. Este antes. Ay, a ver si deja. Ahora. Desconocimiento legislativo, falta de acceso a excesivo coste económico, cambios normativos, problemas de burocracia. Otra vez nos quejamos de la burocracia. Desconocimiento de la normativa, presión, altas inversiones por cumplir. Ahí lo que decís los chicos, ¿las inversiones las rentabilizo o no? Donde coloques tú eso es un tema más financiero que incluso sobre la decisión. Que la normativa contemple las buenas prácticas que ya se hacen para sostener el medio ambiente. Me parece importante, Alejandro, que dices tú, cosas que ya estamos haciendo. ¿Cómo no va a contemplar normativa en lo que ya somos buenos? Hay que pelearlo. Hay que pelearlo. No sé si puedes bajar un poco más, si no, nada. Yo creo que ya nos queda... No sé, David, cuál era vuestra contestación, que me decías. La vuestra era buena. No quieres comentar. Bueno. Nada, perfecto. Bloque 1. ¿Algo que añadir? ¿Alguien se quedó con algo en el tintero? Pasamos al bloque 2. Importante. La financiación y el apoyo económico. ¿Qué demandamos del gobierno? ¿Qué tipo de apoyo económico sería más útil para poder avanzar en sostenibilidad sin comprometer o favoreciendo la competitividad? ¿Qué queréis? Ayudas para inversiones, para incentivos a los progresivos, a quien lo hace mejor, apoyo a la transición, decir, ostras, pues yo quiero ser una ganadería más eficiente, que me den ese soporte, transicionar hacia otra ganadería. No quiero que me primen el resultado final, quiero que me valoren el paso a paso, prefiero asesoramiento, prefiero dinero contante y sonante. ¿Qué pedimos? ¿Qué pedimos al gobierno en la siguiente diapositiva? Y lo mismo, debatimos entre el equipo y el líder comenta. ¿Qué tipo de apoyo económico necesitamos para la sostenibilidad del sector? Venga, debate. 5 minutos de debate. Caramba, aquí ya algún grupo, poco debate. Aquí estaba muy claro que. ¿Vale? Lo que queráis, eso va a quedar. Podéis hacer, como son 2 puntos, podéis hacer, si queréis. Algo más corto y algo más largo, porque de vosotros, jolín. Vamos a ver todas, ¿eh? ¿Sabes? El tema es que él me dé. Sí, venga. Tenemos 5 respuestas.
5, 3, 4, 5. Hay 7 respuestas. Cuando acabéis avisar. David, ¿listo? ¿Listo? Aún falta por aquí algún debate. Por allí, en tomo, listo, por ahí, chavales. ¿Todos listos? Vale. Queda aquí un... ¿Listo vosotros? ¿Por aquí? Bien. También están desde casa, que nos están comentando aquí en el chat. Hay gente desde casa también participando. Solo que nos vemos, no vemos quién levanta la mano ni quién comenta. Mientras acaba, empezamos ya a leer. Apoyos económicos. ¿Qué pedimos? A los ganaderos para introducir las estrategias. Hablando de ayudas ya condicionadas a cumplir estrategias. Perfecto. Que el beneficiario no sea el intermediario, sino el productor. Creo que todos estamos de acuerdo. Ayer hablaban el director general de la PAC en Galicia, que nombrabas tú, que la PAC, la nueva PAC va a valorar más que quien la pida sea el productor. Incluso puede dejar fuera a la cooperativa, al transformador. Uno de la PAC, bueno, a 2 años de negociaciones. Pero ayer nos comentaban que se va a primar que sea el productor. O sea, esto que reclamáis ya está recogido en la nueva PAC. Cumplir los plazos de las que ya están, ya no las nuevas. Me parece adecuado. También estoy de acuerdo completamente. Reducción de impuestos y cumple esas normativas. Eso está bien. ¿Quién puso esta? ¿Quién puso los impuestos? Muy interesante. Ahondemos en esto. ¿Por qué ponéis esto? ¿También la pusisteis? Espera. Ves un enfoque, si te fijas, es aquel, ¿no? El de menos impuestos. Preséntate, porfa. Que sí. Y gracias por participar. Cuéntanos, porfa. Bueno, nosotros la pusimos porque, bueno, yo soy ganadero y los impuestos afectan muchísimo a la renta de una ganadería. Y esa renta, pues la puedes utilizar para invertir en otras cosas, en normativa, vamos, en adaptarte a la normativa. Entonces, para mí me parece algo fundamental. El mejor apoyo es que no te lo quiten del bolso. Eso para mí es fundamental. Por eso paraba y te agradezco, y luego este equipo. Es clave también que reclamemos como sector, y ahí Rubén es uno de los principales arietes. Cuando hablamos en industria, hay incentivos fiscales, Rubén, tanto en ayuda directa como en deducciones, como bonificaciones. El sector primario, por eso es muy bonito que pongáis esto, porque hay ciertas empresas que en ambientes, yo siempre os pongo el mismo ejemplo, cuando empecé en esto, Rubén, Iberdrola invierte este año 10.000 millones en I+D, yo me lo creía. Decía, hostia, Iberdrola, qué empresaza tenemos aquí en España, que invierte 10.000 millones en I+D. La realidad es la que dices tú. El periódico debería titular, Iberdrola le dice al Ministerio de Hacienda que quiere deducir 10.000 millones en I+D, que los impuestos son para ella. Es lo que tú reclamas, por eso hacía el zoom aquí. Es clave que como sector también todo lo que hagamos a favor de territorio, en gasto, en I+D, en mejoras, decíais ahí, ¿cómo las mejoras me repercuten? No le podemos reclamar a la cooperativa, págame más el céntimo.
Me dices tú, quítame impuestos. Y ya veré yo lo que hago con la renta que me quede. Ya veré si compro pienso, si mejoro el purín, si compro más tierra. Es clave que como sector esta reflexión llegue arriba, ¿eh? Que efectivamente, no, el Sí. tema de las inversiones, si encima metes ahí la compra de tierras, es que, claro, hay mucho donde jugar ahí. ¿Cómo? Que si pudiéramos meter la compra, el aumento de patrimonio en compra de tierras como algo deducible, pues eso ayudaría muchísimo a la cuenta de una ganadería. Muy interesante. Pues gracias por la aportación. Y ya cerramos este bloque de incentivos también con vosotros, que querías añadir algo, ¿no? Sí, sí, por favor, que es importante que también todos... Yo quiero decir que una ganadería, yo no soy ganadera, pero una ganadería es una empresa como otra cualquiera. Claro, por eso este bloque está muy bien tirada la pregunta y la respuesta. Es decir, hay veces que las empresas piden menos impuestos. Pues yo soy sostenible, estoy en un polígono nuevo, Claro, menos que impuestos. yo cumplo. El ganadero, claro, es la forma en la que pedimos. ¿Y si pedimos menos impuestos? Pues yo simplemente cuento lo que aquí pusisteis, ¿eh? No estoy dando mi opinión. Cuento lo que voy descubriendo yo también. Menos impuestos, seguimos, perdonad, que si no se me va el tiempo. Agilidad en el pago de las ayudas, apoyar medidas contra la fauna salvaje, importante, ayudas para la compra de activos que mejoren el cumplimiento, ayudas a cualquier nivel de producción. Ayuda que te brindan valga la pena a la hora de comercializar el producto que explotas. Importante, ¿quién puso esta? Chicas, vamos a darles paso, no sé quién es la líder aquí. ¿Por qué pones eso, por favor? Hola. Porque no vale de nada que te den una ayuda si luego no puedes. Tú pides esa diversificación, o sea, que también primen el que tú puedas tener tus propios productos que te ayuden a eso. Claro, si a ti te dan una ayuda, pero luego no puedes ganar nada de ella, vale la pena. Un poco relacionado a lo que dice él, te están dando una ayuda, pero no te permite, ciertas ayudas son como muy condicionadas a lo que ya quieren. Tú hablas de esa libertad, es decir, yo puedo comercializar luego como yo quiera. Gente joven. Ella pide otras cosas, Rubén. Somos muy viejos nosotros. Dale para abajo, por favor, que así vemos y ya solo nos queda un bloque. Financiación con condiciones favorables, apoyo y ayuda a la modernización y acceso a las nuevas digitalizaciones. Y aquí hablan de financiación, ayuda directa, nuevas digitalizaciones, o sea, novedad, y ya está aquí en el bloque, yo creo que le debe tocar la parte más de innovación. Invertir en programas de formación orientados a la actualización de competencias, con TEBO a tope. Estos sois vosotros, gente como Luis, como el equipo, como José Agra, como todos. Primar al productor por buenas prácticas, lo decía tanto Alberto como Gregorio, los tecnólogos, primar, no como subsidiar, sino el que lo haga bien es el que le voy dando el premio, ¿no? Si queréis añadir algo, aquí sabéis que está abierto. Constituir grupos de trabajo para la innovación aplicada a la ganadería, me parece lo que también pretendéis vosotros, hablabais ahí de crear esos grupos de trabajo, meter la capa y la dimensión social dentro de esto, porque al final el ganadero tiene un impacto social. Mira, ya piden grupos de trabajo. Incentivos, ayudas, primas económicas, directas o fiscales, otro de lo relacionado con lo que dice el compañero y aquí, no solo ayuda directa, a veces la fiscalidad te puede ayudar un montón, valoración y el impacto de las producciones exteriores por diferencias en grado del cumplimiento de normativa. Esto no sé quién lo puso, nos puede ampliar lo que quería decir aquí. ¿Quién puso esta? Valoración del impacto de las producciones exteriores por diferencias en grado de cumplimiento de normativa. Antuña. Micro para que escuchen los de casa. Es un lujo que participes, señora Antuña. Yo creo que no es mía, lo que se mandan a hablar a mí, pero en el caso lo que pretendíamos decir es que los productos que importamos, si no cumplen con nuestra normativa tan restrictiva, tendrá que tener un impacto que al menos permita encarecerlos para que compitan peor o retribuir a los productores internos con ese dinero que se recaude. ¿Está relacionado con el Mercosur o lo habláis? No. Yo creo ¿Se aprueba o no el Mercosur? Creo en libre mercado. Lo que pasa es que tenemos normas determinadas y lo que se produce fuera no las cumple, tendremos que agravarlo con lo que corresponda para que compitamos en las mismas condiciones. Vale. Pues eso es muy buena apreciación. Por eso decía, Zuma aquí.
¿Algo más que añadir? ¿Queréis? Por ahora, vale. Apoyo a las inversiones no productivas, cubrir fosa de Purín, supermercado mayoristas costeando proyectos de reducción. Dale para abajo, por favor, porque aquí creo que se cortó, ¿no? ¿No? Apoyo a inversiones no productivas, ejemplo, cubrir la fosa del Purín, supermercado o mayoristas costeando proyectos de reducción. Ah, lo que decías tú, Alejandro, que sea el mayorista, que sea el supermercado. ¿Quién puso esto? Es que mayorista solo dice un ecuatoriano. Ya, claro, si esto me suena. Claro, ¿quieres ampliar? Ahí. Micro, por favor, que así. Digo porque es clave también, ojo, que a veces solo pedimos por nosotros y ampliar un poco el zoom de que esto afecta también al mayorista, como tú le llamas. No sé por dónde está. Aquí. Para mí mayorista es Nestlé Danone, para que se entienda. Y sí, a ver, ellos son los que tienen los mayores márgenes, son los que tienen la capacidad de financiar esto y que también están más cerca del consumidor, ¿no? Entonces, trabajar con ellos, que ya se ven algunos casos. Lidl paga premium por carne y McDonald's hace lo mismo. Contexto español creo que es mucho más difícil que el supermercado te esté dando un premium por prácticas sostenibles, pero creo que lo ideal es compartir los gastos porque todos tienen el mismo objetivo y las mismas demandas públicas de reducir. Y si compartes los gastos en la cadena de suministro, te vas a ahorrar, pero sobre todo que se baje en la cadena de suministro. No compremos un bosque en Perú con créditos de carbono ahí, hagámoslo con nuestras propias ganaderías. Interesante reflexión, por ahí sentían. Eso es clave, chicos, los de Fonteboa, que el otro día no nos dio tiempo seguro a hablar en el foro. Pero esta parte de cómo están haciendo otros países, esta forma de premiar y de valorar. Hay mucha gente que está usando el camino fácil. Compro una selva en Perú y yo ya, esto es mi aportación a la huella de carbono. ¿Sentías tú? Por eso, pero es clave tu visión también, por favor. No, a ver, al final hay que levantar la mirada de solo una parte del proceso, ¿no? Y de alguna manera hay que apelar a la corresponsabilidad en toda la cadena, ¿no? Al final, aquí se está hablando mucho desde el productor, ¿no? Desde el ganadero, pero al final eso tiene un recorrido y todos tienen la obligatoriedad de cumplir, ¿no? Hay una taxonomía y todo el mundo tiene que cumplirlo. La clave es cómo respondes dentro de esa taxonomía y tú puedes retroalimentar, ¿no? Dentro de la propia cadena puedes generar una circularidad que favorezca, ¿no? Que esas compensaciones, por ejemplo, como decía, no sea simplemente compro árboles no sé dónde o vendo CO2 porque otros me hacen no sé qué, sino que realmente dentro del propio ecosistema puede responder a ello. Lo veníamos hablando en el coche con Alberto, es eso. Yo hacia el cliente digo que soy healthy, friendly, mis productos son la hostia y aprieto al proveedor y jodo a los de atrás, pero hacia adelante soy muy guapo. Lo que pasa es que aquí también hay que hacer un ejercicio de sensibilización al consumidor final. Porque al final el consumidor final es el que marca la tendencia de cómo va a funcionar toda esa cadena. Si el poder del consumo pide que esto tenga que ser así, así será. Si el consumidor no lo pide, nunca será. Interesante. Juez último. Vale, apoyo económico, vamos a seguir, porque así vamos alternando. Financiación pública no. Una estructuración de la cadena del productor para garantizar un precio justo en todos los eslabones y beneficiar con un mayor valor económico a aquellos más sostenibles. Y hablamos también de que la cadena de valor sea la que sea el árbitro. Vale, nos queda, yo creo que nada. Muy bien, financiación y apoyo económico. Creo que nos queda claro que hay que diversificar los apoyos, que no solo son como en su día la Unión Europea, que hablamos, que era, lo contó muy bien en el foro económico, que fueron ayudas a la modernización, inversión pura. Ahora ya no necesitamos tanto eso. Quizás necesitemos también la diversificación en la forma que nos ayudan los gobiernos. Lo que emana de aquí. ¿Vale? Último bloque y nos vamos a comer. Último. Reunión de equipo y comentamos. ¿Qué otras funciones debería considerar para acompañamiento hacia una transición sostenible? Tenemos normativa y tenemos dinero. ¿Qué le podríamos pedir al Ministerio? Puede ser asesoramiento, puede ser... Tengo aquí algunos ejemplos que me puso Victoria. Formación, asesoramiento, herramientas claras, acompañamiento. ¿Qué le pedimos al Ministerio? ¿Qué le pediríamos a los gobiernos, o a la Xunta, o a Asturias? Acompañamiento técnico, realmente lo decíamos, las responsabilidades de asesoramiento están puestas en las oficinas agrarias. Por ejemplo, último, ¿qué le pediríamos al gobierno? ¿Qué otras funciones deberían considerar? Que no sean dinero ni normativas, aunque ya están muchas puestas.
Esta es la pregunta más difícil. ¿Cómo vamos? ¿Quién falta? Es que puxestes cartas vos, non? Non? Venga, que acabamos esto y ya cerramos. ¿Qué le deberíamos pedir? La carta a los Reyes Magos. Los que estáis firmando son 2 hojas. Una es de recibí y otra... Tenemos que firmar en 2 hojas. Pero una de recibí y otra de que estuvisteis aquí. Empezamos. ¿Qué otras funciones debería considerar para el acompañamiento hacia una transición sostenible? Plazos flexibles. Me parece muy adecuado. Si quieren que nos adaptemos, los plazos no pueden ser iguales para todos. Asesoramiento, formación, tiempo, infraestructura tecnológica. Importante. Brindar una plataforma conjunta que permita introducir datos. ¿Quién dijo esto? Nadie se acuerda. ¿Quién dijo lo de la plataforma conjunta? Igual es desde casa. Puede ser desde casa. Raquel, pregunta. No, aquí es la... Bueno, espero entonces. Voy a esperar, a ver qué sorpresa me das. Formación gratuita de los ganaderos. Creo que ya es gratuita la que hay, ¿eh? Creo que los ganaderos tienen formación gratuita. Me corrijan, no hay, creo que nadie de las consejerías, pero es todo gratuito. De hecho, esto es gratuito. Que no estorbe la administración, perfecta. Establecer objetivos realistas en las técnicas de mejora. Importante. Clave, Alejandro, Alberto, lo de objetivos realistas. Tanto también saber dónde venimos a que no nos ahoguen con el objetivo. Asesoramiento técnico, formación continua, investigación, innovación, fomento del cooperativismo. Perfecto. Organismo. Oficina para dirigirse. Esa oficina única que también hablábamos, seguro que los ganaderos que estáis aquí, algunos otros. La ganadería creo que es el sector más regulado del mundo. Más que el aeronáutico, más que el naval, más que el militar. ¿Por qué? Porque nos afecta sanidad animal, medicamentos, plaguicidas, aguas, patrimonio, trabajo, urbanismo, medio rural. Somos los más regulados. Entonces, yo entiendo también que a veces sea difícil de eso, que nos apoye un organismo único
Y miren, luego arréglense ustedes en las consejerías. Pero yo soy una ganadería, no soy 17 organismos. Entonces creo que es clave también esas oficinas únicas, que luego la Unión Europea exige que esté todo departamentizado, pero muy difícil gestionar una empresa con 17 ventanillas. Por cierto, que y a modo de comentario de los que decíais de los impuestos, el chico aquel me ha acertado. Estuvimos en Austria hace poco con una visita de Galicia. En Austria, hasta 600.000 euros de facturación. ¿Conoces el caso? Pues estaba yo en ese viaje y por eso le dije al tío, pon esto, por favor. Hasta 600.000 euros no tienes ni que presentar la declaración de facturación. Ya no es que no tengas impuestos, es que no tienes ni que gastar tiempo en ir a la gestoría. Otra cosa es que luego tú hagas, es decir, eso, hasta 600.000, eres una microempresa. ¿Para qué te van a exigir gastos de gestoría como si fueras una gran empresa? Gastos y tiempo. Y va por ahí. Pero se sienten, claro, mirar qué tranquilos estaríamos. Están exigiendo lo mismo que una empresa que factura 10 millones de euros. Pues es clave que también podamos defender eso como sector. Cartos, que esto creo que es en asturiano igual que en gallego, dinero, cartos. Asesoramiento continuo, herramienta, tiene que ser lo más clara y sencilla de utilizar, única herramienta. Sara, creo que fuiste tú, si me estás escuchando, porque ¿quién puso lo de una única herramienta? Aquí vosotros, pues ahí Sara de la OSC también defiende esto. Que se acabara en una única... Ah, claro, su pupilo aventajado. Una única herramienta, no sé si llegará, pero por lo menos que esté lo más estandarizada posible. Seguramente que tengamos que reclamar eso. Dale para abajo, por favor. Una hoja de ruta clara, realista y medible, importantísimo. Más aquí no sé si es un demonio o qué es esto. Tenemos que quitar lo de los emojis. Visibilidad pública, retribución social. ¿Quién puso esta? Micrófono. Amplíanos esto, por favor. ¿Qué queríais decir aquí? A ver. Ahora, nos referimos a que ahora mismo es como que a vistas de la sociedad el ganadero es un poco como el demonio. Una cosa así, una figura mal vista que parece que contamina y no hace nada bueno por el territorio o por la sociedad. Y es al contrario. Y si además están cumpliendo con todas estas normativas, hay que darles visibilidad y dar a ver que esa figura no es una figura contraria al interés público, sino que lo favorece, lo fomenta y nos alimenta. Pues creo que el otro día en las jornadas de Fonteboa también se consiguió eso. El tema es que lo ponemos aquí, se lo pedimos al ministerio. Está bien, que también es una protección. A veces no es dinero y esto vale dinero. No, no es que te lo den a ti, que lo gasten para protegerte. La visibilidad y la retribución social. Perfecto. Formación, que ya se dijo, conocimiento del terreno, permitir que las cooperativas realicen trámites por parte de los ganaderos, evitando limitaciones de protección de datos, ejemplo, Ecogan o Presvet. Entonces, ¿ese quién la hizo? Ajá. Pasa el micrófono. Ahí clave, Raquel. A Raquel ya la conocéis, que es de casa, pero yo te la quería ligar con la primera también, lo de los datos que tú buscas. Claro, o sea, al final... Envíanos esto, por favor. Ya no porque nosotros tengamos un montón de datos centralizados, el ministerio o la consejería nunca contempla la figura de que una entidad cargue masivamente pues, el Ecogan de todos sus ganaderos o las recetas veterinarias o la venta de medicamentos o lo que sea, ¿no? Y en las formaciones que hubo, por ejemplo, Ecogan tiene un apartado que es para meter la cabaña media del año de la ganadería. Entonces yo en esa formación pregunté, oye, ¿no vais a ligar esto con el censo que ya tenéis en las consejerías? No, es que no nos comunicamos con las consejerías. Digo, coño, pues por lo menos, ya que no te comunicas con la consejería, permíteme a mí hacer la declaración de mis 800 ganaderos. No, tampoco, es que son datos sensibles y el ganadero tiene que ir con su certificado digital a hacer la declaración todos los años, bla, bla, bla. Y con los medicamentos lo mismo. Entonces, bueno, pues no nos usan para de verdad tratar de hacer cambios potentes en el sector. Eso es otra buena reclamación, por eso que nos permitan, vosotros los que tenéis, o ya tenéis ganadería en casa o tenéis una empresa cercana, en empresa privada, en una SL, yo tengo todo eso cedido a mi asesoría. Tramita por mí. Hay cosas que sí tengo que firmar yo,
pero ella cubre datos censales, impuestos en mi nombre. Tienen una figura que es cubre en nombre del... A veces no es dinero lo que decía el compañero, simplemente que nos faciliten como en otros sectores. Pero hay que hacer presión donde son cosas que sepamos que se pueden cambiar. Igual la chica que presenta Ecogan, lo decíamos con Antuña antes, hablaba de que igual no había ni voluntad. Yo espero, o Luis decíamos, sí, voluntad hay. Igual no estamos dando en la puerta adecuada, pero esto es una reclamación sencilla de solucionar. Por eso te insistía de que vosotros como cooperativa tenéis, tú insistes mucho en que muchos datos pueden ya volcarse y solucionarle problemas y ayudarlo técnicamente, porque luego eso pasaría a disposición de vuestros técnicos a la hora de tomar decisiones. Ya solventamos dos problemas, la toma de datos y qué hacer con ellos. Pues eso es importante, irá dentro de la hoja, simplificación que dijisteis, permitir que las cooperativas, tal, formación, vale para abajo, no sé si hay algo más. No hay más. Pues por mi parte, si alguien quiere añadir algo más, creo que fue una jornada, o está siendo una jornada genial, lo decía todo el mundo, muy participativa, da gusto este enfoque multiactor, Luis quiere participar. Sería esto. Sí, para que escuchen los de casa, sobre todo. Dale para arriba, que igual aparecerá en este bloque. No, implementación de todo esto, yo hablaba de la colaboración público-privada, que a veces se empeñan desde la administración tenerlo todo muy amarrado, y a veces si tienes todo muy amarrado, no delegas, pues caes en la ineficiencia, ¿no? Entonces, sugería que estas cosas, lo mismo que se hace con entidades de asesoramiento, por ejemplo, pues reconocer, sacar unas bases reguladoras para que entidades privadas o de iniciativa social, o sea, asociaciones, cooperativas, lo que sea, pues que puedan incorporar en su trabajo, su asesoramiento, pues todo esto, ¿no? Porque el ganadero como autónomo tenemos un sector agrario muy atomizado, muy atomizado. Llevamos los 40 años que llevamos de entrada en la Unión Europea, pues hubo una reconversión y un tira pa'lante. Entonces, bueno, pues a veces hay como cierto desasosiego en los productores y muchos se desaniman por esto, por falta de asesoramiento. O sea, crear estructuras que fomenten un poquitín el trabajo solidario entre los propios ganaderos, y eso asesorados, orientados y bueno, y después para que puedan tomar iniciativas con responsabilidad, ¿no? Lo ponía por ahí, colaboración público-privada para que el ministerio no se arrogue en exclusiva pues todo esto, sino que establezcan convenios con entidades. Lo tendremos en cuenta. ¿Algo más que añadir? Si no, ahora el plan es... por allí. Importante, profe. Cuidado con este. Solo una pregunta. Una ganadería que, por ejemplo, tiene X hectáreas a forestal, ese terreno forestal está captando algo, ¿eso se puede, entre comillas, meter en la fórmula para bajar la huella de carbono? Esta pregunta salió en unas sesiones anteriores. Te la van a responder Alejandro o Alberto. Si quiere alguien, si está Gregorio o Fran, por esa pregunta salió. Y hay controversia. Porque, ¿qué pasa? Hay veces que el ganadero tiene la ganadería a nombre de la SAT y el forestal a nombre de él, de la mujer, o a nombre de es una finca de la familia. Pero si alguien quiere contestar, Alejandro, en un caso normal, que estuviera SAT, tal, que tiene forestal y tiene... Yo para mí debería compensar, pero es una opinión. Y Alberto, por favor, una pregunta muy buena. En principio no cuenta. ¿Por qué? Porque el secuestro de carbono se tiene que medir con prácticas que van más allá de la actividad ganadera normal. Es decir, si la actividad es otra, que no sea la ganadera, la forestal, no computa en ese cálculo. Es uno de los principios generales de funcionamiento. Que eso se puede cambiar o que debería ser de otra forma. Claro, porque Resol puede comprar una selva en Perú y el ganadero está teniendo el forestal al lado y él no le cuenta. ¿Pero es superficie productiva o no productiva? O... Sí, eucalipto, pino. Productiva. Vale, pero entonces es otra actividad.
no es la actividad ganadera, no es la de producir leche, es otra actividad, ¿no? Entonces no se puede reducirle a la leche lo que estás haciendo por otro lado, ¿no? Tienen que ir... Hay que volver a empezar. No, porque las hojas las Volvémonos estás dando a a la los semana mañana. animales para producir la leche. Entonces... A ver. Esto yo... Es fuera de micrófono, Claro, esto no es claro. pinchos. Pero entiende por dónde va la pregunta. Antuña creo que quería añadir algo, por dejar el micro. No, los de casa no. No, simplemente Friesland Campina hace años, esto no es nuevo, entre las primas que tienen los ganaderos, la reducción de emisiones. Y esa reducción de emisiones, pues una ganadería Holanda, y tiene ahí una palita pequeña produciendo energía eléctrica. O tiene un bosque, un monte alrededor, y todo eso tiene unas primas adicionales en el precio que se le retribuye a la leche, porque entendía, es una actividad visto desde la cooperativa, que reducía las emisiones. De alguna forma todo ese impacto pues tendrá o no efectos en la Comisión Europea, pero ya está valorado hace mucho tiempo. Es decir, antes de la normativa. Sí, antes de la normativa. Ah, vale, pues mira qué bien. Transparencia de conocimiento entre Asturias y Galicia. O sea, el camino para que eso compute sería que la cooperativa comprase los créditos de carbono que genera ese monte y redujese la huella de su producto. O sea, quiero decir, no reduce la huella de la ganadería Casa Pepe como tal, sino que si tú tienes un monte que cumple las condiciones de la normativa, que eso es otra historia, ¿eh? O sea, que tiene que tener superficie mínima, ser una plantación reciente, bueno, varias cosas. Si la leche que vende, imagínate, Central Lechera Asturiana tiene una huella de lo que sea, 1, Central Lechera Asturiana puede reducir su huella comprando los créditos de carbono que generen los montes de sus socios. Y ese sería el camino como para tratar de aprovechar ese recurso. Por supuesto, previo pago a quien es el propietario de esa superficie. Ese sería el camino. Claro, o sea, un monte de media hectárea que tenga 60 años no sirve. Tiene que ser mínimo 1 hectárea, plantado después de 2010, creo que es. O sea, un robledal de 200 años no sirve para esto. O sea que, bueno, es complejo reconocerlo. ¿Me pregunta más? Y no, el plan ahora es, vamos a comer unos pinchos todos juntos, preguntas que no puedan ir en micro, soluciones que decías que le feita a ley hasta trampa, ahora. Comemos y a las creo que son 3:30 vamos a la planta de Biogastur a hacer una visita a los que ya la tienen concertada. Hay gente que no va a quedarse, pero vamos a ver una planta de digestión anaerobia que es también una de las partes de descarbonización del sector más importante. Vale, pues creo que los pinchos, corrígeme, que son por aquí, Raquel. David, ¿dónde son los pinchos? ¿Por aquí? Vale, pues por aquí todos. Venga, un saludo.